Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín. ¿Has tenido sensación de cansancio, de debilidad o de pérdida de equilibrio o de sensación de mareos, un hormigueo en las manos, incluso ardor en la lengua, con síntomas de pérdida de memoria o de enlentecimiento mental? Pues esto puede ser por una falta de vitamina B12, que esta falta de vitamina B12 puede ir con anemia y también con afectación del sistema nervioso. Y de esto voy a hablar en este vídeo. Vamos a repasar la vitamina B12 y los efectos de su carencia y cómo podemos solucionarlo. Responder a las preguntas más frecuentes. La vitamina B12 también se llama cobalamina porque tiene cobalto en el núcleo de su molécula, que es un oligoelemento que también es esencial, importante para el organismo, y como digo es un micronutriente esencial, es decir, que necesitamos ingerirlo desde el exterior para tener el aporte suficiente. Forma parte de las 8 vitaminas que forman el grupo o el complejo vitamínico B y también es hidrosoluble, es decir, que se disuelve en agua y que cuando hay un exceso se elimina a través del riñón por la orina. La peculiaridad de esta vitamina hidrosoluble, que no tienen las otras vitaminas, es que se acumula o se deposita en el hígado. Y este depósito, en caso de falta de aporte, puede durar entre 3, 5 o incluso en algunas personas 6 años, lo cual es una peculiaridad interesante. En realidad hay varios tipos de vitamina B12 o cobalamina, dependiendo del grupo químico al que se una la molécula. La cianocobalamina es la de uso más frecuente como suplemento o aditivo alimentario, es la que resulta más barata, es un compuesto semisintético y es la que está más estudiada con diferencia para uso en humanos como suplemento. Después tenemos la hidroxicobalamina, porque se une a un grupo hidroxilo. Después tenemos la metilcobalamina y la adenosilcobalamina. Estas dos últimas son las que están en el organismo y las que actúan en él, y las anteriores se transforman en esta cuando entran dentro del organismo. De las 3 que he citado últimas, la hidroxicobalamina y las 2 que están en el organismo, la adenosilcobalamina y la metilcobalamina, también hay productos farmacéuticos, pero son más recientes, son mucho más costosos y en realidad están mucho menos estudiados. Entonces habría que ir con más prudencia con ellos. ¿Para qué es importante la vitamina B12 o cobalamina? Pues para la síntesis de ADN, que es la molécula básica que lleva nuestra información genética, para la producción de glóbulos rojos o hematíes, que son los que llevan el oxígeno en la sangre, y también para el desarrollo y para la función correcta del sistema nervioso, porque interviene en la mielinización, es decir, en la formación de mielina, que es una capa protectora de los nervios o de las neuronas en el sistema nervioso, y entonces esto facilita su función. ¿Qué cantidad de vitamina B12 o de cobalamina necesitas al día? Pues en adultos la cantidad que se recomienda suele fluctuar entre 2,4 microgramos al día, en el caso de adultos. Pero en mujeres embarazadas o que estén dando lactancia esto puede aumentar hasta 2,6, 2,8 microgramos al día. En niños se necesita menor cantidad, pero esto ya variará según la edad. Entonces habrá que consultar las tablas. En el caso de que hagas una dieta equilibrada, en el que haya, aparte de frutas y verduras, algunas proporciones de carne, pescado, de huevos o leche, tendrás cubiertas las necesidades diarias. Entonces, ¿cómo conseguimos la vitamina B12, la cobalamina? Pues por la alimentación, concretamente por los alimentos de origen animal. La carne, el pescado, también mariscos y el huevo y la leche y derivados lácteos. En el caso de la carne, cualquier tipo de carne, carnes rojas, carnes blancas, es decir, vacuno, del cerdo, puede ser carne de aves, como el pollo o el pavo. En el pescado, pues el atún, salmón, mariscos, por ejemplo, las almejas, las ostras, y ya digo, el huevo y la leche. En el caso de que seas vegetariano estricto, muchas veces se ha utilizado algas como por ejemplo la espirulina, la alga nori, pero se ha visto que tenían moléculas parecidas a la vitamina B12, pero que eran análogos, pero en el organismo humano no eran biológicamente activas, o sea que realmente no servían. La única que parece que hay investigación y evidencia que sí que tiene un componente de vitamina B12 que puede ser biológicamente activa en el ser humano es la clorela. Y después, por supuesto, tenemos todo lo que son los alimentos fortificados, cereales fortificados, que si se consumiera una cantidad
excelente, o sea, suficiente, pues podrían suplir, en el caso de un vegetariano estricto, las necesidades de vitamina B12. Y después están los suplementos nutricionales de vitamina B12 que se recomiendan en personas que ya tienen un déficit, una falta demostrada de vitamina B12, o también de forma preventiva en vegetarianos estrictos. Pero esto lo comentaré cuando hable del tratamiento del déficit de vitamina B12. ¿Cuáles son las posibles causas de déficit o de falta de vitamina B12? Normalmente en los países industrializados no suele haber problema si eres una persona sana y sigues una dieta equilibrada. Ahora bien, cuando se encuentra un déficit, ¿por qué suele ser? ¿Cuál es la causa? Pues puede ser por una falta de ingesta, puede ser por una falta de absorción, puede ser por un defecto de uso de la vitamina B12 dentro del organismo, o puede ser por interacciones con fármacos. Esto sería en general. El déficit de ingesta o la falta de ingesta normalmente será en vegetarianos estrictos. A veces hay que tenerlo en cuenta también en lactantes, que su madre es vegetariana, porque pueden tener o tendrán un nivel bajo de vitamina B12 en su hígado, y entonces es posible que a los 5 o 6 meses se pueda encontrar un déficit de vitamina B12 en estos niños. Y después también dietas raras o dietas extravagantes que hace la gente, que a veces puede ser que no sean dietas propiamente dichas, sino que sean costumbres alimentarias en personas por algún tipo de problema que puede ser psicológico. La falta de absorción de vitamina B12, la causa más común sería la gastritis atrófica tipo A, que es la que da lugar a la anemia perniciosa. Aquí hay un déficit de factor intrínseco que está producido por las células parietales y se necesita para que se absorba la vitamina B12 al final del intestino delgado, concretamente en el íleon. Entonces, aquí también se presenta una hipocloridria, es decir, una disminución del ácido clorhídrico en el estómago, y esto combinado da lugar a que sea más difícil que se separe la vitamina B12 de los alimentos, porque falta el componente ácido o está disminuido, y además no hay factores intrínsecos para absorber esta vitamina B12. Entonces, la anemia perniciosa es la enfermedad causada por este tipo de enfermedad de gastritis atrófica tipo A. Después tenemos también todo lo que son intervenciones quirúrgicas a nivel del estómago o del intestino delgado, o sea, todo lo que sean resecciones, eliminar parte del estómago o hacer un bypass gástrico, que esto puede ser por un tumor, un cáncer de estómago, o puede ser también por una cirugía bariátrica en casos de obesidad mórbida, pues esto puede dar también déficit de vitamina B12. Después ya enfermedades a nivel intestinal, como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que puede afectar a nivel del intestino delgado, y también, por ejemplo, la enfermedad celíaca y otras de tipo digestivo que podrían afectar. También las resecciones a nivel de intestino delgado, como he dicho. Después ya puede haber problemas en la utilización de la vitamina B12 en el organismo. Puede ser por alteraciones enzimáticas, puede ser por alteraciones en las proteínas que transportan la vitamina B12 en la sangre, las transcobalaminas, o puede ser también por problemas hepáticos, que ya he dicho que ahí se procesa la vitamina B12, se almacena a nivel hepático. O sea que estos problemas hepáticos en general podrían dar trastornos de este tipo. Y después también interacciones con fármacos. ¿Qué fármacos? Pues por ejemplo los antiácidos en general, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el lansoprazol, en fin, este tipo de fármacos disminuyen la acidez y pueden dar problemas de absorción con el paso del tiempo, dar problemas. Después, incluso los antiguos, como la ranitidina, que también actuaban de antiácidos, y también la metformina, que es un fármaco que se utiliza como primera elección en la diabetes mellitus tipo 2, pues también puede dar problemas de absorción de vitamina B12. Después la colchicina, que ya lo comentamos en el vídeo de la gota, que se utiliza para los ataques agudos de gota. Esta puede dar también problemas de absorción de vitamina B12 si se da de forma continuada. Y después también hay que tener en cuenta los suplementos de vitamina C o de ácido ascórbico, porque cuando se dan conjuntamente con vitamina B12 puede dar un problema de absorción. Entonces habría que separar 1 o 2 horas la vitamina B12
de la vitamina C, y estamos hablando en cuanto a suplementos. Entonces, básicamente estas serían las causas que nos podemos encontrar de déficit de vitamina B12. ¿Qué síntomas dará el déficit o la falta de vitamina B12 o de cobalamina? Pues las podemos deducir en parte por las funciones que hemos comentado antes. Nos puede dar por un lugar la anemia y por otro afectación neurológica, y esto de forma independiente una de otra. La anemia empezará lentamente y los síntomas también empezarán a ser inespecíficos, lo cual hace que se pueda tardar en descubrir que existe realmente una anemia. Son síntomas como el cansancio, la debilidad, puede haber palidez cutánea, puede haber palpitaciones, a veces pérdida de peso, también podría haber molestias abdominales difusas y síntomas generales de la anemia o de una anemia progresiva. También un síntoma que es característico pero es raro es la inflamación de la lengua, la glositis, que es una lengua que se pone roja, que notas como una sensación de ardor y están disminuidos los pliegues de las papilas gustativas en la lengua, pero esto es menos frecuente. Esta manifestación de anemia es lo que le da el nombre de anemia perniciosa, que se da en pacientes jóvenes que tienen una gastritis atrófica tipo A con disminución de producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, que es lo que hemos comentado antes. Los síntomas neurológicos pueden ir independientes de los síntomas de anemia, es decir, que incluso pueden no presentarse la anemia y haber síntomas neurológicos. Se da un fenómeno que se llama degeneración subaguda combinada, que es una afectación de la sustancia blanca del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula espinal. Esto se debe a la afectación de la mielinización que hemos comentado antes, que era una de las funciones en las que intervenía la vitamina B12. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues inicialmente puede ser alteraciones en la percepción de la posición de las extremidades o de la sensación de vibración, que puede dar a problemas del equilibrio y también sensación de debilidad. Después, en una fase más avanzada, pueden empeorar estos síntomas de alteración en la percepción de posición y de vibración en las extremidades, dando lugar a ataxia, y también pueden asociarse problemas de espasticidad, es decir, de aumento de la contracción de la musculatura, e incluso a añadirse cambios en la personalidad, como por ejemplo irritabilidad o depresión. Ya en fases más avanzadas podemos encontrarnos lo que llaman delirio megaloblástico, que sería una situación de delirios de tipo paranoide, y en situaciones más avanzadas situaciones de confusión mental que pueden hacer indistinguible la situación de demencia de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, con la que habría que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo diagnosticamos un déficit de vitamina B12? Pues esto lo sospecharás por los síntomas y signos que te dice el paciente, pero también por la ingesta o el tipo de dieta que hace, o por los antecedentes de enfermedades que tenga, ¿no? Si tiene una enfermedad de Crohn, una enfermedad celíaca, si le han hecho una intervención gástrica, o si tiene una gastritis crónica, o si ha tenido un tumor, en fin, todos estos factores se tendrán en cuenta, y lo que se pide es un hemograma con una bioquímica y los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico, que es la vitamina B9, que está muy relacionada con la vitamina B12. Aquí pues nos orientará lo que sale en el hemograma, el tamaño de los glóbulos rojos. Normalmente habrá una macrocitosis que a veces incluso puede preceder la anemia, o sea, podemos encontrarnos una anemia macrocítica, que eso quiere decir que los glóbulos rojos son de un tamaño mayor a 100 femtolitros, y los niveles de B12 y ácido fólico. En el caso de que haya un déficit de vitamina B12, a veces también, si se ha pedido o se puede pedir, eso ya lo decidirá el hematólogo, el médico que lo lleve, el ácido metilmalónico, que en este caso sube cuando hay un déficit de vitamina B12, pero se mantiene normal cuando el déficit es de ácido fólico, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial también. Y en el caso de la homocisteína sube en el caso de que haya un déficit tanto de uno como de otro. También a veces se pide la holotranscobalamina 2, que es un complejo de la transcobalamina, que es la proteína que transporta a la vitamina B12, cuando va unida a la vitamina B12, porque si está en nivel bajo quiere decir que puede haber un déficit de vitamina B12. A partir de aquí no se suelen hacer más pruebas, a no ser que sean adultos jóvenes, en los que ya se ha de valorar el pedir anticuerpos antifactor intrínseco, que hemos dicho antes que era el que se unía a la vitamina B12 para que se absorbiera
en el ileón. Y después también, si es muy importante determinar el posible defecto de factor intrínseco, habría que pedir el test de Schilling. Pero a veces estas pruebas, la prueba previas de pedir factor intrínseco, a veces en algunos casos se pediría una hormona que se llama gastrina, de la que depende la secreción de ácido en el estómago. A veces tienen poca especificidad y sensibilidad, es decir, tampoco te dan muchos datos. Entonces, en último término, está el test de Schilling. Y en base a todo esto, pues se tiene que valorar el paciente, por supuesto, junto a la exploración física. ¿Cómo se hace el tratamiento de una persona con déficit de vitamina B12? Pues en primer lugar habrá que valorar todo el contexto del paciente, a ver cuál es la posible causa para tratar esa causa. Si el problema es de ingesta, pues habrá que valorar cuál es la dieta de esta persona y a lo mejor habrá que hacer un seguimiento por parte de un dietista o nutricionista. A corto plazo, lo que se puede utilizar, si no hay contraindicaciones, es un suplemento de vitamina B12 por vía oral, que las dosis que se suelen dar son de 500 microgramos a 2 microgramos al día, o sea, medio gramo a 2 gramos al día aproximadamente. A veces con estas dosis incluso una persona que tuviera un déficit de factor intrínseco conseguiría mejorar por el efecto masivo de la dosis de vitamina B12. Pero en muchos casos, claro, no se puede dar el tratamiento por vía oral, porque, por ejemplo, si has tenido una resección gástrica, si te han quitado el estómago o te han quitado un trozo de intestino delgado, sobre todo el ileón, pues tendrás un problema para absorber la vitamina B12 que no se podrá solucionar a lo mejor dando dosis por vía oral, o si tienes algún problema de mala absorción importante. Entonces lo que se hace es dar las dosis de forma intramuscular, en ampollas intramusculares que suelen ser de 1000 microgramos. A veces se hacen diferentes pautas. Puede ser una pauta de una inyección diaria durante una semana y después cada semana durante 4 a 8 semanas y después ya una vez al mes. Normalmente alrededor de entre 4 y 8 semanas, 6 semanas se recupera la anemia, ¿no? Y luego lo que se ha de hacer es llenar los depósitos de vitamina B12 en el hígado, que ese es el objetivo del tratamiento ya crónico con vitamina B12 intramuscular. Los recién nacidos de madres vegetarianas estrictas deben tomar suplementos de vitamina B12 o se les deben dar desde el nacimiento. La recuperación con el tratamiento, así hablando en general de las anomalías, de las alteraciones hematológicas, la anemia, suele tardar aproximadamente unas 6 semanas y puede ser mucho mayor la recuperación de los trastornos neurológicos que hemos comentado. Ahora bien, si los trastornos neurológicos llevan meses o incluso años, es posible que sean irreversibles y que no lleguen a recuperarse. Sobre todo en pacientes ancianos con demencia, lo normal es que no se recupere el trastorno cognitivo que tienen. ¿Qué efectos adversos o contraindicaciones pueden tener los suplementos de vitamina B12, concretamente los intramusculares? En realidad son muy bien tolerados, no suele haber ningún problema, pero sí que se han descrito casos de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas, que en el caso de que se conozca, pues será una contraindicación. La alergia o la hipersensibilidad puede ser a la cianocobalamina, es decir, al principio activo, puede serlo a el cobalto, que es la molécula que va en el núcleo de la cianocobalamina, o puede ser a los excipientes que puede llevar el compuesto. O sea que esto habrá que tenerlo en cuenta y la situación más grave será que esto desencadene un shock anafiláctico. Pero ya digo que esto sería muy raro. Después, aparte de esto, hay personas que dicen tener una diarrea leve o también está descrito alguna erupción cutánea con prurito, y también lo que habría que controlar es la hipopotasemia, porque hay personas que con la administración de estos inyecciones intramusculares pues pueden tener disminuciones del potasio, pero en general es bastante seguro. Ahora voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre el tema de la vitamina B12 o preguntas que me he ido encontrando, pero recuerda que si eres paciente debes seguir las recomendaciones de tu médico o del hematólogo, y si eres estudiante debes contrastar la información con los libros. ¿Puede dar un ataque de gota el administrar suplementos de vitamina B12? Pues sí, en los intramusculares al menos se han descrito casos de que en personas predispuestas
han sufrido un ataque de gota después de administrarse cianocobalamina intramuscular. También hay que recordar lo que he comentado de que la colchicina, que se da para el tratamiento del ataque de gota agudo, a veces puede interferir con la absorción de vitamina B12. ¿Puede dar bajada de potasio la administración de cianocobalamina intramuscular? Pues sí, se ha visto que en ocasiones había situaciones de hipopotasemia que podían dar lugar a arritmias potencialmente graves y por eso al principio se recomienda controlar los niveles de potasio. ¿Debo tomar durante toda mi vida inyecciones de cianocobalamina, de vitamina B12? Pues esto dependerá de lo que determine el hematólogo. Normalmente será así dependiendo de la causa que provoque esa bajada de vitamina B12. O sea, si te han operado del estómago, te han quitado el estómago por un tumor, o te han hecho un bypass gástrico, una cirugía bariátrica, algo que será permanente, o tienes una enfermedad permanente con una disminución de absorción, o es porque sigues una dieta baja en vitamina B12 y vas a seguir haciendo este tipo de dieta, pues hará falta que sigas inyectándote una vez al mes o cada cuando te digan, pues la cianocobalamina o el suplemento de vitamina B12 necesario. O sea que esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si lo dejas, volveremos otra vez a la situación anterior de déficit de vitamina B12, que es una situación, como hemos dicho, potencialmente grave. ¿Puedo tomar ácido fólico, es decir, vitamina B9, para corregir el déficit o la falta de vitamina B12? Pues no. No, porque si tienes una anemia causada por vitamina B12, el problema es que dando ácido fólico con dosis incluso de 0,1 miligramos cada día, puedes conseguir corregir la anemia, se podría conseguir, pero lo que no harás es corregir el nivel de vitamina B12 y el daño neurológico seguirá, es decir, la degeneración subaguda combinada que habíamos comentado en el vídeo. Entonces esto podrá progresar y podrá llegar a dar lesiones irreversibles. Es decir, que si tienes un déficit de vitamina B12, lo que has de tomar es vitamina B12. Si además te hace falta ácido fólico, pues tendrás que tomar también ácido fólico, pero has de hacer el tratamiento como te recomienden. ¿Por qué se utiliza a veces el ácido fólico junto a la vitamina B12 incluso en el mismo producto? Pues porque si hace falta ácido fólico, a veces das la vitamina B12 para evitar que no sea que haya un déficit de vitamina B12 indetectado y, como he dicho antes, puede ser que el ácido fólico corrija deficiencias hematológicas causadas por un déficit de vitamina B12, pero no el problema neurológico. Entonces, para evitar problemas, a veces se da, cuando hace falta ácido fólico, junto a la vitamina B12. ¿Qué diferencia hay entre una anemia macrocítica y una anemia megaloblástica? En realidad, la anemia megaloblástica es un tipo de anemia macrocítica. La anemia macrocítica es un tipo de anemia, es decir, una disminución del nivel de hemoglobina en la sangre, en la que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal, más de 100 femtolitros. Entonces, la causa puede ser, puede haber dos tipos. Uno son las anemias megaloblásticas y las no megaloblásticas. Las megaloblásticas pueden ser por déficit o falta de vitamina B12 o falta de ácido fólico. Y las que son por déficit de vitamina B12, que son las que hemos comentado aquí, la causa más frecuente es la anemia perniciosa, que es esta que hemos comentado, que se debía a una gastritis atrófica crónica tipo A, y que era autoinmune y en la que había anticuerpos antifactor intrínseco y también había una hipocloridria y entonces por eso había una disminución de la absorción de vitamina B12. Después en las no megaloblásticas, es decir, que no son por déficit de vitamina B12 ni tampoco de ácido fólico, que es la vitamina B9, encontramos causas como por ejemplo el alcoholismo, puede ser hepatopatías, puede ser el hipotiroidismo, puede ser secundario a fármacos, también puede darse en el embarazo, aunque a veces en estos casos también puedes encontrarte macrocitosis, es decir, glóbulos rojos más grandes de lo normal sin que llegue a haber anemia. Entonces habrá que hacer lo que en medicina se llama el diagnóstico diferencial. ¿Se ha visto relación entre la depresión y la vitamina B12? Pues hay estudios en los que se ve que las personas depresivas, quizá entre un 15 o un 30%, pueden tener niveles más bajos de vitamina B12 o niveles más bajos de ácido fólico o de ambos. Entonces podría ser que en estos casos fuera bien o fuera útil el suplementar con vitamina B12, pero esto habría que analizar cada caso. Pero bueno, es razonable que pueda tener algún tipo de relación por más o menos la evidencia que hay.
¿Hay alguna relación entre el cáncer y la vitamina B12, los suplementos de vitamina B12? Pues hay estudios contradictorios, algunos que refieren un aumento del riesgo de algún tipo de cáncer con consumo elevado de suplementos de vitamina B12, otros que dicen que disminuye el riesgo y otros que dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, es difícil valorarlo esto y habrá que esperar a que haya más investigación. Lo que sí que puede haber es, por ejemplo, con los bajos niveles de vitamina B12, una mayor incidencia de cáncer gástrico. Podría ser porque la causa más frecuente es la anemia perniciosa, que está causada por la gastritis atrófica tipo A, que hace que haya una mayor predisposición al cáncer gástrico. Entonces podría ser que haya una relación, pero no es una relación causa-efecto, que la disminución de la vitamina B12 cause el cáncer gástrico, sino al revés, que la causa de baja vitamina B12 sea lo que hace también que aumente el cáncer gástrico. Entonces, también a veces en algunos estudios hay factores de confusión, como por ejemplo el tabaquismo. En fin, entonces, claro, es difícil valorarlo esto. Entonces, por lo que parece, no hay ninguna relación ni en un sentido ni en otro. ¿Hay alguna relación entre la enfermedad cardiovascular y el ictus y los suplementos de la vitamina B12? Pues se había visto una relación con las elevaciones de homocisteína. Entonces, como la vitamina B12 y las vitaminas del grupo B participan en el metabolismo de la homocisteína, se pensaba que al administrar estas disminuiría el nivel de homocisteína, concretamente al administrar la vitamina B12, y esto disminuiría el riesgo cardiovascular o de ictus. Lo que pasa que los estudios lo único que han demostrado es que sí, que das vitamina B12, baja los niveles de homocisteína, pero no disminuye el riesgo cardiovascular o de ictus, o sea que parece que no hay ninguna relación. ¿Pueden ser útiles los suplementos de vitamina B12 para prevenir o incluso tratar la demencia? Pues aquí estamos lo mismo que antes, que se había visto una relación entre la elevación de homocisteína con la demencia o trastornos cognitivos en ancianos, pero al dar suplementos de vitamina B12, a veces con otras vitaminas B, como el ácido fólico, pues no se veía que mejorara la función cognitiva. Entonces, en este caso, como en los anteriores, el sentido que tiene el dar un suplemento de vitamina B12 es cuando detectas que hay un déficit, pero en caso contrario parece ser que no hay ninguna mejoría. O sea que habrá que investigar más en este sentido. ¿Es tóxico tener niveles muy elevados de vitamina B12 en la sangre? Ya hemos dicho que la vitamina B12 era muy segura, hasta donde se sabe, y que incluso en grandes cantidades lo que ocurre es que si lo ingieres, lo eliminas a través del riñón y por la orina, porque es una vitamina hidrosoluble. Ahora bien, puede haber niveles elevados en la sangre, pero no es por un consumo externo, sino por enfermedades hematológicas. Puede ser por una policitemia vera o por algunos tipos de leucemia que pueden dar un aumento de esta vitamina en sangre. Entonces el problema no sería una causa, la vitamina B12 del problema, sino que sería un efecto de este tipo de cáncer. Te dejo aquí otros vídeos sobre vitaminas que te pueden interesar. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.